¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en el noticiero más veloz del planeta. 10 a las 2, información a ritmo digital. La 1. Gobernación reconoce que 52 periodistas han sido asesinados durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, señala que desde el 1 de diciembre de 2008, cuando tomó posesión el presidente, hasta el pasado domingo 23 de enero, 52 comunicadores y 97 defensores de los derechos humanos han sido asesinados. Y lo peor de todo, el 90% de estos crímenes están impunes. Igualmente informa que al menos 495 periodistas y 1,023 activistas están siendo custodiados actualmente por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Finalmente apunta que entre el 40 y el 45% de las agresiones que recibe el gremio periodístico proviene de autoridades locales y municipales, y el otro porcentaje lo representan agresiones y amenazas procedentes del crimen organizado. Esta mañana el presidente López Obrador dijo que ya inició un proceso de revisión de los mecanismos para la protección de periodistas y activistas sociales. En tanto, ya se encuentra trabajando en Tijuana el equipo especializado enviado por la presidencia para coadyuvar en la investigación de los asesinatos, ejecuciones, pues, de los periodistas Lourdes Maldonado y Margarito Martínez. La 2. Lozoya se queda en prisión. Luego de que se especulara que el exdirector de Petróleos Mexicanos podría continuar fuera de la cárcel el proceso que se le sigue, ayer un juez echó abajo sus sueños de libertad. José Artemio Zúñiga Mendoza, juez del Reclusorio Norte, determinó que existe un alto riesgo de que Lozoya se fugue, ya que tiene los recursos y una red de ayuda que le permitiría huir del país. Por tanto, deberá permanecer en prisión preventiva justificada durante todo el juicio que enfrenta por los delitos de cohecho, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con la entrega de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y por los que podría recibir una sentencia de 35 años de prisión. El juez reveló que Lozoya posee una cuenta de 2 millones de euros, algo así como 50 millones de pesos, en un banco en el Principado de Liechtenstein y una red familiar en Alemania, de donde es su esposa, que le ayudaría a fugarse. La 3. Y a propósito de la ratificación de prisión preventiva en contra de Emilio Lozoya, esta mañana hablé con Ana Lilia Pérez, periodista de investigación especializada en el saqueo en contra de Petróleos Mexicanos. Es autora de libros fundamentales para entender lo que ha sucedido durante las décadas recientes con esta empresa que resulta indispensable para México, aunque ha sido también paradójicamente una carga. Títulos como Camisas Azules, Manos Negras, Pemex RIP y El Cártel Negro, cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex. Aquí un fragmento de nuestra conversación de hoy. La justicia mexicana, Ana Lilia, abrió la posibilidad de que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, involucrado en los casos de agronitrogenados y Odebrecht, llevara a su juicio en libertad, en este caso por agronitrogenados. Pero este miércoles el juez determinó que se quedará en prisión por el caso Odebrecht porque subsiste, dijo, el riesgo de fuga por los apoyos y los recursos de los que ha hecho gala el propio Lozoya. ¿Cuál tu opinión sobre esta determinación en lo que hace sobre todo a una posibilidad de fuga a Emilio Lozoya? Bueno, primero, si tú estás de acuerdo con estas determinaciones judiciales, por lo que tú sabes del asunto, y luego esta argumentación de que pueda fugarse. Pues mira, Ricardo, la semana pasada vimos con preocupación realmente que Emilio Lozoya parecía ir ganando en esta pretensión de recuperar su libertad.
recordar contigo, con el auditorio, que a Emilio Lozoya se le cambió esta medida de libertad que llevaba, en la cual se supone que él estaba negociando un criterio de oportunidad con la Fiscalía General de la República, y por eso el goce de esos privilegios, pero después cambia radicalmente esta posición, se le dicta prisión preventiva justificada precisamente ante el riesgo de fuga, y con el antecedente de que él ya había huido del país. Recordarlo también que tuvo que ser extraditado. La semana pasada se determina que él podría llevar su causa por el caso de agronitrogenados en libertad, pero permanecía en la cárcel por el caso Odebrecht. Precisamente recordar que él está acusado de delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa, en estos de recibir estos sobornos que esta polémica empresa brasileña fue repartiendo por todo el mundo. Y el día de ayer seguramente él ya se veía con un pie fuera de la cárcel, porque había tenido estos fallos a favor, pero el juez reitera el argumento que planteó precisamente en el mes de noviembre, cuando señala el juez que Emilio Lozoya, primero, tiene los medios económicos para fugarse, después no ha reparado el daño, y luego el juez plantea, Ricardo, un argumento que a mí me parece que es donde debemos detenernos con mayor atención, es que tampoco ha cumplido con los requisitos que lo llevarían a obtener el beneficio de criterio de oportunidad. ¿Por qué debería interesarnos este argumento precisamente? Bueno, nuevamente se reitera que ese trato privilegiado que la Fiscalía dio a Lozoya no tenía razón de ser, pues no había cumplido ni ha cumplido hasta el día de ayer con los elementos para hacerse beneficiario de ese criterio de oportunidad. Perdóname la interrupción, esto quiere decir que no ha cumplido en dar la información que él prometió de todos los involucrados a todos los niveles en estos casos, sobre todo ahora en el caso de Odebrecht. Justo ese es el elemento, Ricardo. Hay que recordar que el Código Nacional de Procedimientos Penales en nuestro país permite que un imputado pueda acogerse a este criterio de oportunidad, buscar negociarlo con la autoridad, siempre y cuando dé prueba de delitos mayores a los que a él se le están señalando. Pero recordar también que en agosto del 2020, Emilio Lozoya, buscando este criterio de oportunidad, presentó una denuncia de hechos que fue explosiva, recordarás tú, porque está señalando ahí a 3 expresidentes de la República, secretarios de Estado, a una serie de legisladores, a exfuncionarios, de haber recibido precisamente sobornos. Y entonces, si reflexionamos sobre este argumento que plantea el juez, quiere decir que Emilio Lozoya hasta ahora no ha proporcionado nada de esa información que prometía, y que, bueno, tiene implicaciones que van más allá del propio Lozoya. La 4. Al subrayar que existe una intención perversa de destruir a la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, vaya, Andrés Manuel López Obrador anunció que al término de los foros de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados, iniciará una campaña a favor de su propuesta. En la conferencia mañanera dijo lo siguiente: nosotros vamos a informar a la población, se va a visitar todo el país, pero son informes del Ejecutivo. Los foros en los que están participando empresarios y expertos y dirigentes sindicales, partidistas, son los que se están realizando en el Congreso. Y una vez que terminen, nosotros también queremos informar, porque yo envié la iniciativa de reforma y quiero que el pueblo de México sepa
¿Qué es lo que estoy proponiendo? También dijo que impulsará el futuro del litio como recurso estratégico que debe quedar en control de la nación. En otros temas, defendió a Hugo López-Gatell y destacó que se le dará todo el apoyo legal, político y moral contra una denuncia penal. Recalcó que es una acción de mala fe, de odio y de la politiquería, porque es una dicha contar con un especialista de primer orden, como lo es López-Gatell. Reprochó lo que llamó una invasión a su escaso entorno privado, porque para cumplir con la recomendación de los médicos de caminar y ejercitarse de 20 a 30 minutos diarios, ha jugado 3 veces béisbol en los 3 días recientes. Los camarógrafos y reporteros ahora lo persiguen, lo asedian, lo molestan. La 5. Continuamos con mucho más. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, el INE, confirmó que al alcanzarse los apoyos requeridos, es un hecho cierto la realización inminente de la consulta de revocación de mandato el próximo 10 de abril. Ojalá, y lo digo ahora aprovechando este informe, se le permita al INE cumplir con lo que establece la ley. La voluntad del INE ha quedado clara, es justamente hacer como siempre este ejercicio y el cumplimiento de todas sus atribuciones conforme al mandato de la ley. Y creo que es importante hoy subrayar para que quede claro que el INE sí quiere hacer el ejercicio de revocación de mandato como lo pide la ley. Ojalá en este propósito tengamos el acompañamiento del gobierno federal, visto que no lo tuvimos de la mayoría de la Cámara de Diputadas y Diputados. Pero en todo caso, vuelvo a insistir, hoy hay una certeza. El 10 de abril, por primera vez en la historia democrática del país, el Instituto Nacional Electoral llevará a cabo el ejercicio de revocación. Al presentarse en el Consejo General el informe preliminar sobre la verificación de firmas, se dijo que hasta el 22 de enero sumaron 3.451.843 apoyos existentes en el listado nominal, es decir, 3.75% del total requerido, y en 25 entidades federativas se cumple también con el requisito de dispersión geográfica. En cuanto a las inconsistencias detectadas, se advierte que estas sumaron 963,000, entre ellos 17,776 personas ya fallecidas y 704 individuos en prisión. La 6. La Organización Panamericana de la Salud considera que es demasiado temprano para asegurar que estamos acercándonos al final de la pandemia. Su directora general, Carissa Etienne, médica y salubrista de la Dominica, ha sido contundente al pedir calma ante las voces que aseguran que la pandemia está por terminar. Ninguno de nosotros tiene una bola de cristal y es demasiado temprano decir que estamos acercándonos al final de la pandemia. Sí les puedo decir que contamos con las herramientas para controlar la diseminación de SARS-CoV-2. En primer lugar, vacúnense cuando sea su turno y reciban también o obtengan el refuerzo cuando su país lo recomiende. En cuanto a México, este miércoles se reportaron 48,627 nuevos casos y 532 muertes. Esta cifra de decesos es la más alta desde el 12 de octubre de 2021, hace poco más de 100 días. Con estos nuevos datos, los contagios acumulados quedan en 4,779,296 y el número de decesos en 304,308 es la cifra oficial. Pero acuérdense que entre los datos del INEGI y de otras instancias llegamos ya a 650,000 muertos. La 7. La Agencia Europea de Medicamentos aprobó la píldora anti-COVID de Pfizer, por lo que se convierte en el primer tratamiento oral contra COVID-19 en la Unión Europea. En un comunicado, la EMA, por sus siglas en inglés, autorizó el medicamento Paxlovid para el tratamiento del coronavirus en los adultos que no necesitan asistencia
respiratoria, pero que presentan un riesgo de que la enfermedad se agrave. La agencia apuntó que los beneficios del medicamento son mayores que sus riesgos, por lo que enviará sus recomendaciones a la Comisión Europea para que sea aplicable en todos los Estados miembros. La Unión Europea, junto con Estados Unidos, Canadá, México e Israel, es el grupo de países que ya han dado luz verde a este tratamiento de Pfizer. No es vacuna, es tratamiento. La 8. La embajadora de México en Ucrania, Olga López Guillén, asegura que los mexicanos radicados en ese país de Europa del Este tendrán todo el apoyo de México si es que desean abandonar territorio ucraniano. Ante la tensión generada por la amenaza de un conflicto armado, la misión diplomática puso a disposición un mail para tener un registro de la comunidad mexicana en Ucrania. Este es México-Kiev, con K-I-E-V chica, México-Kiev@sre.gov.mx. La embajadora López Guillén considera que se han registrado unos 150 mexicanos que ya se tiene comunicación con ellos. La gran mayoría radican de manera permanente en Ucrania, donde han hecho ya su vida. Muchos están casados y tienen hijos, ucranianos por supuesto. Ucrania podría ser invadida por Rusia después de manifestar su deseo de incorporarse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, lo que ampliaría la influencia de Occidente en Europa del Este. La 9. A propósito, el gobierno de Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, informan a Rusia que no habrá ninguna concesión a las exigencias de Vladimir Putin desde Moscú. Rechazan la petición de prohibir permanentemente a que Ucrania se integre a la OTAN y exigen el retiro de tropas rusas de la frontera ucraniana. No habrá cambios, afirma tajante el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken. Advierte que habrá severas consecuencias para el Kremlin si éste decide invadir Ucrania. En tanto, el canciller ruso Sergei Lavrov manifestó que su gobierno está preparado para tomar medidas que garanticen su seguridad. Las exigencias de Rusia son que la OTAN no admita nuevos miembros en referencia a Ucrania y Georgia, que no se instale armamento que Moscú califique de amenaza y que se desmantele la infraestructura militar que Estados Unidos y Europa instalaron en Europa Central y del Este a partir de 1997. La negativa de las exigencias de Rusia podría cerrar toda posibilidad de negociación con Estados Unidos y la OTAN, o también abrir una nueva fase de diálogo, pero siempre bajo el fantasma de la invasión militar a Ucrania por parte de Moscú. La 10. Un beso fragmentado, pero un beso, al fin. En 1908, el célebre pintor austriaco Gustav Klimt creó su obra más famosa, El beso, un lienzo al óleo y pan de oro pintado que representa a un hombre y a una mujer en una romántica escena, un quicoretazo. Bueno, pues déjenme contarles que la Galería Belvedere en Austria, el principal museo en el mundo en lo que a Klimt se refiere, creó una copia de alta resolución de esta obra y la hizo pedazos. Pero no vayan ustedes a pensar que la destruyó, al contrario, la convirtió en 10,000 fragmentos digitales únicos y exclusivos, llamados tokens no fungibles. ¡Qué nombrecito! Se trata de cuadrículas únicas que son vendidas por separado en $2,000 cada una. De esta forma, los compradores serán propietarios de una pieza de edición limitada de una obra maestra digitalizada, señala el museo. ¡Ay, chispiachi! ¿Usted compraría un pedacito del beso? La galería espera facturar $20 millones con la venta de este gigantesco rompecabezas, o sea, lo que equivale a las entradas de su museo durante todo un año. Sin duda, una original forma de hacer negocios en estos tiempos de crisis pandémica. Y así, muy besucones y un tanto fragmentados, llegamos al final del día de hoy, pero recuerden, tenemos una cita de lunes a viernes en 10 a las 2 y en todo momento con nuestros contenidos completitos en nuestras redes sociales y por supuesto aquí en nuestra página rochainforma.com.
Hasta entonces, hasta siempre.